Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer video de probabilidad y estadística, introducción a los conceptos básicos de estadística. La siguiente serie de videos buscan ser una herramienta de apoyo para la clase de probabilidad y estadística. En el presente video se responderán a las siguientes preguntas. ¿Qué es la estadística? ¿Cuál es la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial? ¿Cuál es la diferencia entre población y muestra? ¿Y cuáles son las herramientas que usa la estadística descriptiva, como lo son los números, tablas y gráficas? Muy bien, comencemos respondiendo la primera pregunta. ¿Qué es la estadística? Existe un mar de definiciones en las que es posible perderse para responder dicha pregunta, pero aquí daremos tres palabras claves para tratar de concretar la definición de lo que es la estadística. Es un estudio, es una herramienta y es un lenguaje. Es un estudio, pues es el estudio de los fenómenos aleatorios que son de nuestro interés, por ejemplo, la altura de una población, el peso de una población o el nivel de estudios de una población. Es una herramienta que nos permite analizar cientos o miles de datos para describir poblaciones o inferir las poblaciones a partir de muestras. Y es un lenguaje porque nos permite expresar a otras personas los hallazgos de nuestras descripciones de la estadística. Bien, ahora diferenciemos entre lo que es la estadística inferencial y la estadística descriptiva. La estadística descriptiva, como bien lo dice su nombre, trata de describir la población o la muestra que estamos analizando a través de tablas, gráficos y números. Por otra parte, la estadística inferencial, con los datos de una muestra, trata de decir qué es lo que ocurre con la población, trata de decir qué es lo que pasaría si. Esto a partir de la prueba de hipótesis y distintas herramientas. A lo largo del curso será importante diferenciar entre lo que es una población y es una muestra. La población se refiere a todo el universo que nos interesa estudiar. Por su parte, la muestra solamente se refiere a una pequeña parte de la población. La población usa los parámetros, mientras que la muestra usa los estadísticos. La población, por poner un ejemplo, sería la población estudiantil de todo región centro, 95 estudiantes. Y una muestra sería solo tomar algunas y algunos de los estudiantes, por ejemplo, 30. Un ejemplo de cuándo se puede observar la población es en el censo que acaba de ocurrir este 2020, donde se cuenta a cada una de las personas que viven en México. Al principio del video se dijo que se mencionarían las herramientas de la estadística descriptiva, como son los números, las tablas y las gráficas. En los números tenemos la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar. Además se explicarán las tablas y las gráficas y su utilidad. La media, la moda y la mediana son medidas de tendencia central, es decir, es una fotografía para entender qué datos están en el centro. Normalmente, cuando tenemos muchísimos datos, la media, la moda y la mediana son el mismo número. Primero, la media. La media es el promedio aritmético, es decir, es sumar cada uno del valor de los elementos y dividirlo entre el número de los elementos que tenemos. Por poner un ejemplo, una persona corre el primer día 5.2 kilómetros, el segundo 4.8 kilómetros y el tercer día corre 6.5 kilómetros. Para obtener la media, lo que tendríamos que hacer es, en primer lugar, sumar todos los valores que hemos medido y dividirlo entre el número de valores que tomamos. En este caso, tomamos 3 días, por lo tanto son 3 valores. Entonces tendremos que para obtener la media será 5.2 kilómetros más 8.4 kilómetros del segundo día más 6.5 kilómetros del tercer día. Todo esto en primer lugar lo sumamos para obtener 16.5. A este número lo dividiremos entre 3, pues es el número de observaciones que hemos utilizado para obtener la media. Entonces, la media sería 5.5 kilómetros. La media puede ser muy útil para conocer cuál es el centro de los valores, hablando aritméticamente. La media es normalmente el dato más utilizado cuando se quiere describir una población con un solo número, pero el problema de la misma es que si existen datos extremadamente altos o extremadamente bajos, puede dar una fotografía inexacta de nuestros datos. En ese caso, utilizamos la mediana. La mediana es el valor que se encuentra en medio de los datos. La mediana es el valor que se encuentra en medio de todos los demás. Para verlo bien, utilizaremos el siguiente ejemplo. Tenemos los ingresos de 5 personas. La primera gana 3,000 pesos mensuales, la segunda 5,000 pesos mensuales, la tercera 4,000 pesos mensuales, la cuarta 6,000 pesos mensuales
Y la quinta, 30,000 pesos mensuales. Como verán, ese último dato es muchísimo más elevado que los otros cuatro. En ese caso, si utilizáramos la media, podría dar una fotografía incorrecta de lo que está ocurriendo en nuestros datos. Entonces tendríamos que obtener la mediana para poder tener una fotografía más exacta de lo que son los ingresos de estas 5 personas. Entonces acomodamos en primer lugar de mayor a menor. Obtenemos entonces que queda de la siguiente manera: 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 y 30,000. Entonces la mediana es 5,000. ¿Por qué? Porque está exactamente a la mitad de todos los valores ordenados de mayor a menor. Si vemos, 5,000 tiene dos números a su izquierda y dos números a la derecha, dos números menor que ese número y otros dos números mayores que. Por lo tanto, la mediana es 5,000. La moda es la tercera medida de tendencia central, que también puede llegar a ser muy útil, pues nos dice cuál es el valor que más se repite. En el siguiente ejemplo, concluiremos cuál es la importancia de cada una de las tres medidas de tendencia central. En 2017 se hizo un estudio para determinar cuál era el ingreso de la gente en España. La media arrojó que era de 21,000 euros mensuales, pero por su parte la mediana decía que era 19,000 euros mensuales, es decir, que era el valor que se encontraba justamente en medio, pero era diferente a la media, pues la media se veía sesgada por las personas que ganaban muchísimo dinero en un solo mes, es decir, las grandes compañías. Y finalmente, la moda hablaba de 16,000 euros mensuales. Esto que decía que la mayoría de gente en España ganaba este salario, 16,000 euros mensuales. Estas tres medidas de tendencia central nos pueden dar una muy buena fotografía de cómo están distribuidos los ingresos en España. Pues nos habla de que hay personas que ganan muchísimo, nos habla cuál es el número que se encuentra justamente en medio y nos habla cuál es el salario más común en España. Ahora, para terminar de hablar de los números que ayudan a la estadística descriptiva, hablaremos sobre las medidas de dispersión, que son la varianza y la desviación estándar. Ambas nos ayudan a decir qué tan distantes están los datos de la media, que teóricamente es el dato central. Si, por ejemplo, los datos se encuentran muy dispersos, habrá una varianza y una desviación estándar muy grande. Por otra parte, si los datos se encuentran muy cercanos a la media, habrá poca varianza y poca desviación estándar. Las tablas, por su parte, nos ayudan muchísimo a dar información más exacta de cómo se distribuyen los datos, como se muestra en esta tabla, donde se puede ver exactamente cuántas personas hay ganando menos de 10,000 pesos y cuántas personas hay ganando más de 20,000 pesos. No solo dice cuál es teóricamente la medida central, sino que muestra cómo están cada uno de los datos, es decir, 70 personas ganando menos de 10,000 pesos, 25 personas ganando más de 10,000 pesos pero menos de 20,000 y solamente 5 personas ganando más de 20,000 pesos. Finalmente, las gráficas es una herramienta visual muy útil para resumir las tablas y tener una fotografía completa de cómo están los datos que hemos analizado. Muchas gracias.